Buenas tardes, bienvenidos a este acto de la Facultad de Filología organizado por el área de Cultura, actividades culturales de la Facultad. Doy la bienvenida en nombre de los miembros del decanato y la bienvenida a Juan por estar hoy aquí con nosotros a hablar de su último poemario, de su reconstrucción de los hechos, que es de lo que vamos a hablar, a ver cómo reconstruimos esos hechos, ¿no? Bueno, creo que por lo que he visto al ir saludándonos lo conocéis, pero de todas maneras, para los que no, os presento a Juan. Él es profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en esta facultad, compañero de muchos de los que estáis aquí. Ha publicado numerosas obras, entre sus ensayos pueden destacar Realidad y ficción del texto literario, La teoría literaria de León Felipe, La imagen del médico en el arte y la literatura o Fórmula del relato inacabable, poética del folletín. Además tiene varias antologías en las que ha participado, álbumes ilustrados, escrito al margen, anecdotario indiscreto de la vida literaria y de creación poética, de creación literaria. En 1995 publicó el libro Travesía, que fue primer premio en el primer certamen literario de la Universidad de Sevilla. Y 27 años después publicó El contorno de las horas, que es un libro de hace un par de años, ¿verdad?, del 2022, y en diciembre de 2023, Reconstrucción de los hechos. Por lo tanto, hay un salto sobre el que también podremos hablar ahora de 27 años en los que transcurre ese tiempo. Yo, por empezar a plantear el tema sobre el que podemos estar hablando en esta reconstrucción de los hechos, hace un par de semanas que me dio el libro para poder leerlo para esta tarde. Al ver la dedicatoria, leí para Rocío, con afecto y gratitud, esta novela autobiográfica. Y claro, lo primero que pensé, lo mismo que habéis pensado todos, no estamos hablando de una novela. Y yo pensé, bueno, un profesor de teoría de la literatura no se ha equivocado seguro al poner novela, y además un poeta elige muy bien las palabras que quiere poner, por tanto, a ver por qué la ha dedicado como una novela. Y efectivamente, al ir leyendo estos poemas, te das cuenta que has entrado en una novela, negra que va a dar forma a eso que ya anuncia el título, a esa reconstrucción de los hechos, porque este poemario novela va a ser la reconstrucción de los hechos que transcurren en la vida de la voz poética que vamos a estar leyendo a lo largo de todos esos versos. Por tanto, efectivamente, este poemario es una novela negra, que además va a estar sustentada en gran mayoría de los poemas por citas que encabezan los poemas de los grandes escritores de literatura negra universal. Pues aquí, al abrir, Simenon, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Wilkie Collins, es decir, todos los grandes autores de literatura negra. Por tanto, desde el principio estamos expectantes para saber qué pasa, porque claro, esa novela tiene que tener una presentación, una trama, ¿no?, un nudo y un desenlace. Y efectivamente esos son, grosso modo, las tres partes, ¿no?, en las que puedes dividir este poemario. Ayer, hablando con Juan, me decía que quiere leer poemas en tres bloques, porque efectivamente no, este poemario se puede dividir en esos tres bloques, con una parte central que de hecho tiene un poema del que ahora hablaremos, que hace de bisagra en la estructura completa de esta trama que hay que ir desentrañando. En cualquier caso, estos dos libros que han salido o que has publicado muy seguidos, si en El contorno de las horas tú hacías una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre cómo ese paso del tiempo afecta a la vida, ahora ya sí, en reconstrucción de los hechos, habiendo asumido que ese tiempo es inevitable que haya transcurrido, porque el tiempo pasa, por desgracia, y eso no lo podemos parar, ya la reflexión se va a centrar en cómo ha quedado esa víctima, ¿no? Y esa víctima aparece en el primer poema directamente, ¿no? Poema escenario, la primera palabra es: la víctima yacía en plano horizontal o paralelo al suelo, de cúbito supino. Cuando ya desde el principio nos estás situando en ese escenario
en el que, habiendo transcurrido ese tiempo del contorno de las horas, ahora hay que ver qué ha pasado con la víctima de ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, yo te paso la palabra cuando quieras, Juan, yo puedo hablar y como no me pares, aquí seguimos. Yo encantado. Pues encantado de estar aquí, encantado de escucharte. Muchas gracias a la Facultad de Filología, al decanato, por invitarme, por dejarme estar aquí en mi casa, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? La casa mía y de muchos compañeros que hay aquí, compañeros de ahora, compañeros de cuando todavía no había salido el primer libro también, de hace más de 27 años, mejor no pensarlo. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos, sí, mi intención era leer 3 bloques de poemas seguidos. Por lo menos el primer bloque me gustaría leer 5 poemas seguidos, los 5 o 6, no recuerdo, 5. Los 5 iniciales del libro. Cada uno tiene su título y su dedicatoria no, su cita, ¿no? No todos tienen cita, pero es verdad que la mayor parte tiene citas de novelas policíacas, menos uno que tiene una cita de Edipo Rey, que en el fondo también es una novela policíaca. Este poemario también, en el fondo, es una novela policíaca. Claro, en parte es una broma, pero en parte también es una historia reconstruida sobre un crimen, ¿no? Ahora bueno, pues iremos viendo, no voy a leer todos los poemas por no hacerme pesado y porque tampoco me quiero pasar de tiempo. Pero bueno, será suficiente para que os hagáis una idea de cuál es esa trama, ¿no? Esa trama de ese crimen que comienza en el primer poema. Entonces, si te parece, leo ese bloque, luego charlamos un poquito, leo el segundo y... Me parece perfecto. Y entonces los 5 primeros poemas se llaman, digo los títulos antes de leerlos y así no me tengo que parar a decir cada uno y lo leo todo seguido. Escenario, el detective, el crimen, la investigación y los testigos. La víctima yacía en plano horizontal o paralelo al suelo, de cúbito supino, con los ojos abiertos y la mirada ida, más bien extraviada. Vuelta al vacío la mirada, envuelta la mirada también en un silencio desorbitado, silencio que en el siglo XIX habría sido al menos ominoso y tal vez mórbido. Pero son ya las 6 de la mañana de un año 20 del tercer milenio, y en estos días nadie dice mórbido, si no es en un contexto muy concreto. Era pues un silencio apenas desprendido de las órbitas. La víctima yacía, delimitado el cuerpo por los pliegues que en las sábanas dejó la agitación de la noche pasada. Condensado en el cuarto, el aliento exhalado en las últimas horas, 3000 expiraciones más o menos, daba la densidad característica de estos lugares, fábricas del sueño pesado y torpe. La víctima sabía que hasta que no subiera la persiana no entraría la luz, y hasta que la ventana no se abriera no se renovaría el aire. Había que esperar a que llegara el detective. El detective se miró a sí mismo. La víctima era él, siempre lo supo. Había abandonado el lecho y se miraba en un espejo poco complaciente. Se inspeccionó a sí mismo con cuidado, sabedor de que era, de igual modo, la víctima y el cuerpo del delito. Un cuerpo pálido, un cuerpo menos ágil de lo que fuera antaño, más sólido y pesado. En fin, un cuerpo que, según confirmaba la imagen de vuelta, sin duda era el lugar del crimen. Las preguntas surgieron del azogue. ¿Quién era él, la víctima? ¿Cómo había llegado a ser la víctima? ¿De dónde había venido? Y, sobre todo, ¿a quién podría echarle la culpa de aquel crimen? Bien podría pasar inadvertido aquel crimen sin móvil aparente. Tantas veces miramos y no vemos, pero bastaba abrir aquel álbum de fotos de los años 70 o invocar los recuerdos de la siguiente década para ver que, si no un asesinato, al menos el secuestro era ostensible, o la suplantación tal vez, o el robo. No estaba allí, no estaba allí, no estaba. El quién ambiguo, el complemento del lugar ambiguo, pero la negación tajante, inamovible. Nada más seductor que un crimen no resuelto, y nada más terrible. Vació los bolsillos de la víctima e hizo el inventario de cuanto había sido enajenado. Faltaban la inocencia de los días dichosos o el sentido implacable, casi cruel, de una justicia radical y pura, carente del menor relativismo. Faltaba allí también la expectativa, sin límites, sin marcos, una infinita ansia de infinito. Tampoco aparecía la timidez que hubo,
la vergüenza ante el sexo, la osada impertinencia y el tanto de soberbia, la desbocada fuerza del asombro. No estaba la franqueza del amigo, no el beso puro, no la lágrima pura y definitiva, no aquel aire que sabía llenar los pulmones y el grito. ¿Qué se hizo de aquello? Nadie lo ha visto, nadie ha visto nada. Pero estaban conmigo, estaban a mi lado y no me vieron perderme, traicionarme, evanescerme. Dímelo tú, Miguel, sombra olvidada, dímelo tú, Isabel, alma de viento. Venid al menos a esta sala fría para identificar estos escombros, el eco de estos restos. Yo ya no tengo voz, me hace falta la vuestra. ¿Acaso ellos también se habrán perdido? ¿Acaso en sus bolsillos haya también un hueco con los bordes de barro? Bueno, esta es la primera parte de la historia. Hay un planteamiento, ya he visto que hay un escenario, una víctima, unos testigos, y hay un desdoblamiento entre esa víctima y el detective, o el culpable incluso, ¿no? Cuando preguntas a quién puedo echarle la culpa, y habrá una reflexión sobre, bueno, llegaremos a eso, sobre quién puede ser ese culpable, ¿no? Entonces, al final, este poemario va a estar reflexionando en torno a la identidad en el paso del tiempo, ¿no? En torno a la creación de la identidad propia, ¿no? Que somos proyectados en el tiempo, ¿no? Sí, de hecho, el siguiente poema, que no lo voy a leer, es El principal sospechoso, se titula así, y el principal sospechoso es el tiempo, pero en realidad el tiempo no es el culpable. Ese no lo voy a leer, pero no voy a decir quién es el culpable. El tiempo ese del que yo hablaba antes, del contorno de las horas, y me resulta muy interesante que hayas tardado 27 años en volver a escribir, o no, a publicar, más que a escribir. No voy a decir eso porque eso no lo puedo saber yo. Sí, no, es cierto. Han sido 25 años entre el primer libro y el segundo, 25, 26, no sé, y luego un año más con este tercero. Pero en realidad la escritura del segundo y el tercero se ha ido solapando a lo largo de esos veintitantos años. Al final la agrupación de los poemas ha sido por eso, porque el contorno de las horas pues, está más enfocado en el pasado, el presente y el futuro, en el tiempo, como materia de reflexión y de sentimiento, y reconstrucción de los hechos está más centrado en la preocupación por la identidad, pero también por cómo sufre esa identidad el paso del tiempo, es decir, que está todo muy, muy relacionado. O sea, en el primero el tiempo hace daño y en el segundo pues se ven los daños que causa el tiempo, ¿no? Al final está todo muy relacionado, son dos poemarios prácticamente hermanos, ¿no? Tanto en el tiempo de la escritura como casi en la publicación. De hecho, iban a salir los dos a la vez, el mismo mes. Entonces, a la segunda editorial le dije, por favor, esperad, porque no quiero que salgan los dos al mismo tiempo. Pero ha sido casi accidental que salga primero el contorno de las horas y luego reconstrucción de los hechos. Hay otra cosa que además ha coincidido, o a lo mejor he sido yo la que he proyectado esa lectura, porque ha coincidido en mí leer Reconstrucción de los Hechos a la vez que leía el texto de Juan Mayorga, Silencio, que es con el que él entró en la Real Academia. Y pensaba, claro, que en una trama de misterios siempre lo que más hay son silencios, porque ahí es donde se genera toda esa necesidad de buscar las razones, los motivos o los secretos ocultos que nos van conformando a cada uno de nosotros. Y leía eso en el texto de Mayorga, que decía: el silencio nos es necesario, desde luego, para un acto fundamental de humildad, escuchar las palabras de los otros, pero también decir las propias. Entonces yo veía, evidentemente porque ha coincidido la lectura, pero me parecía muy interesante cómo se van haciendo silencios a lo largo de estos poemas para ir avanzando en esa búsqueda de reconocimiento, que al final es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? de este punto intermedio de la obra, ese reconocimiento de un yo adulto ya, diríamos, ¿no? Sí, yo no me lo había planteado desde el punto de vista del silencio, pero sí me he dado cuenta luego en relectura, no al escribirlo, pero sí en relectura, de que hay muchas preguntas, o sea, que hay muchas interrogaciones a lo largo, y claro, no hay respuestas, que en cierto modo la ausencia de respuesta es un silencio, claro, o sea que sí, que es cierto que hay una parte importante de silencio. Claro, de hecho, no hay preguntas, y yo decía antes que hay el libro puede estar dividido en 3 bloques, que era como tú querías leerlos, y yo en una primera lectura lo había dividido en 2, pero en 2 porque podemos considerar la parte central, ¿no?, como esa bisagra que decía yo antes,
Y además miré el índice, conté y precisamente el poema que yo veía ahí en medio es El interrogatorio, que es un poema que todos los versos son interrogaciones, porque es un interrogatorio, y es el poema número 11 de 22, me parece, está en medio y justo el último verso es ¿cuál es mi nombre? Es decir, ahí está la clave, el centro en torno al que pivota toda esta investigación y todo el poemario entero, ¿no? Está estructurado desde un punto central, la pregunta ¿cuál es mi nombre? Que ayer, hablando contigo, me dijiste además que eso tiene un referente directo en tu propio trabajo de investigación, ¿no? En la propia investigación sobre León Felipe y su cuestionamiento permanente de identidad y de nombre al final de la vida. Es decir, tú te estás reflejando en ese espejo en el que él también se preguntó por su propia identidad. Entonces, bueno, si quieres leer este grupo... Vamos, vale, sí. Antes. Sí, por cierto, que ahora es cuando yo digo, sí, todo eso estaba previsto, claro, yo sabía que era el poema que estaba justo en el centro y puse eso ahí por ese motivo. No te creas, yo es que llegué a ¿cuál es mi nombre? Y pensé, esta es la clave. Entonces me fui al índice y conté, y es el poema 11, y luego hay otros 11. Y digo, bueno, pues esto estaba así, claro, o sea, que no te creas que yo he sido una investigación mucho más profunda, o sea que... No me había dado cuenta, pero... que ha encajado perfecto, vamos. Tiene sentido, sí. Sí, ¿no? Y justo en medio. efecto, la pregunta sobre el nombre, pues tampoco sé si consciente o inconscientemente, pero claro, ahí está, es una cosa que he visto muchas veces en León Felipe, el poeta sobre el que hice la tesis doctoral, que constantemente se lo está preguntando, ¿cómo me llamo? ¿No? Y que dice en algún texto... El verdadero nombre no es el que nos ponen cuando nacemos, sino el que vamos encontrando con el paso del tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo y la vida es una búsqueda del nombre propio, del verdadero nombre propio, ¿no? Entonces, algo de esa herencia sin duda hay, eso sí. Claro, yo en mi primera lectura, hasta que no hablé ayer contigo, yo me fui hacia Juan Ramón. O sea, mi primer pensamiento fue, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Y pensé, bueno, en realidad es lo mismo. Es preguntarnos por la esencia. Las cosas que no tienen nombre no existen. Si no tienen nombre no sabemos nombrarlas, por tanto no podemos hacer referencia a ellas, ¿no? Esa fue mi primera conexión al leerlo. Pero bueno, en realidad, bueno, estamos hablando exactamente de es lo mismo, claro. El nombre es la identidad, claro. Lo que vertebra este poemario. Pues... Bueno, pues vamos con el segundo bloque. Voy a empezar con un poema que se llama Prima facie. El espejo no elige, no sabe qué color tendrá su piel, ni qué formas tendrá cada mañana. Lo conforma y lo habita una imagen de vuelta, inconstante y ajena, siempre otra. Si el espejo pudiera mirarse en el espejo, ponerse frente a sí por un instante, no podría jamás reconocerse. Así me siento yo, soy ese espejo. Y antes leí un poema que era la investigación, ahora el siguiente se llama la investigación 2, que tiene una cita de Gaston Leroux, del Misterio del Cuarto Amarillo. Si habla el cadáver, dije, la cosa se va a poner interesante. Tiene que haber un sitio o un instante, una linde, un hiato, una frontera, una fractura abierta, una barrera, un hasta aquí, un luego, un ya es bastante. Tuvo que haber un antes y un después, un catalizador, un detonante, una rima que no era consonante y puso este poema del revés. Yo no sé, pero sé que lo que era dejó de serlo y solo es lo que es. Busco por todas partes los porqués y no encuentro en ninguna la manera de resolver el caso. Tan solo me diluyo en esta era que podría llamarla de mi ocaso. Y ahora, como en toda novela policíaca que se precie, está la pista falsa. Tiene una cita de Patricia Highsmith, de Extraños en un tren. ¿Qué te hace pensar que soy tranquilo y agradable? Hay un silencio suave, inmaculado, en una caja roja. Al abrirla aparecen un cuello almidonado de camisa y una fina y ligera cadena de oro. Y un niño genuflexa la mirada y nada más. Un aire virginal, si acaso, que se pierde en la tierra mojada, el sol de invierno. Y ahora viene el interrogatorio, el poema central, el poema número 11, que he descubierto, que yo no sabía que era el número 11, pero ya no se me olvida. Espero haber contado bien, a ver qué te imaginas. También, tiene una cita simpática de Vázquez Montalbán,
Interrogatorio es una palabra muy fuerte. Conversaciones indagatorias, corrigió Leguina y añadió, así pienso comunicarlo a la sala. ¿En dónde estaba yo el 15 de septiembre del 90? ¿A dónde fue mi colección de sellos? ¿En qué lugar quedó mi primera mentira? ¿Dónde puse mis besos de diciembre? ¿Cuándo dejé de tener miedo a abrir la puerta de los ascensores? ¿Por qué cambió la forma de mis pasos? ¿Para qué quiero yo tantos abrigos? ¿Cuánto vale una tarde de trabajo? ¿Quién era yo en Lisboa? ¿Qué queda de mí? ¿Cuál es mi nombre? Y bueno, nos acercamos a la parte, el núcleo, ¿no? El núcleo de este poemario, que es el poema que le da título, pero justo antes hay otro que se llama La confesión. Este también tiene cita de Raymond Chandler, del El sueño eterno. La cita es, en realidad no estoy aquí, sufre usted una alucinación. He sido yo solo, lo confieso. Me arrebaté de mí. Yo que poseo un pánico cerval gris a perder el tiempo, me perdí, lo confieso. Yo no fui siempre como soy ahora. Yo fui salto y silbido, brisa y viento. Soñé de día y respiré de noche aromas que adoraba. A todas horas buscaba la palabra más abierta en mi boca y la boca de los otros. Uno por fuerza debe preguntarse cómo llegó a su alma la retórica. El caso es que me fui, dejé de serme, me perdí todo entero. Yo que llevo en los huesos mi futuro, cambié mi carne, el nombre, la mirada por un trozo de nada y unas trazas de cereal transgénico, por plástico, por la fibra sintética, el vinilo, el PVC y el polipropileno. Abandoné mi cauce, en fin, o me salí de madre. Yo no sé cómo fue, pero así fue. Ya no soy el yo mío que yo era. Pasó, rompí una seda frágil, no he vuelto a verme. Y ahora el poema más extenso, el que le da título al poemario, Reconstrucción de los hechos, que es el único que no tiene una cita de novela policíaca, ya digo con la excepción de Edipo Rey. Esto es una cita de César Vallejo, que dice, jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Y el poema. Por cierto, sí, quiero comentar una cosa antes de leerlo, y es que hay pocos alumnos míos aquí hoy porque hay exámenes, entonces están estudiando, pero mis alumnos saben que a mí el verso libre no me cae bien, no tengo mucha simpatía, y este es el único poema en toda mi vida que he escrito en verso libre. El oído atento reconocerá que no todos los versos son libres, pero algunos sí, y algún motivo tiene que haber, pero eso no lo voy a contar. Reconstrucción de los hechos. Un antes y un después, ya lo decía. Antes la luz, el ritmo de las horas, la lágrima perfecta, luego vino lo otro. Y es que es difícil sobrevivir incólume a cierto vampirismo o al roce continuado de la estopa en la parte trasera de los ojos. Es una metáfora, un decir, una queja, una denuncia tal vez. Porque yo vengo, el yo de ahora, el impostor, el fraude, yo vengo de sufrir una violencia sistemática. Suelo ser, un número, una cifra en expedientes múltiples. Mis derechos dependen de que el número encaje. Soy un código, me han asignado un nombre de usuario, me han convertido infinitas veces en una incidencia. Cuando tengo una duda me contesta una máquina, o no me contesta. Me pregunta más bien cosas absurdas, antes de decirme que todos los operadores me dejan en silencio. Yo, febril usuario, código esdrújulo, pobre número primo en hoja usada, vivo además, o resido, ante un talud de normas incomprensibles desde su raíz. No digo injustas, muchas sí lo son, digo mal redactadas, ilegibles, escritas por un surrealista frustrado y tal vez sádico, y debo cumplir todos sus plazos o aceptar un castigo, y debo acatar también el silencio administrativo cuando retumba. Yo, febril y pobre número, vivo en el imperio de las grandes compañías, las que me llaman cada día por teléfono a las 4 de la tarde, esas que luego me reclaman deudas que yo nunca supe que había contraído, o las que han tomado al sol como rehén, las que no se conforman con el diezmo porque ya ha caducado la Edad Media y hemos perdido la mayor parte de nuestros derechos feudales. Esas grandes compañías, en fin, que tienen a sueldo al surrealista, aquel que compone las leyes, y al subsecretario que dejó sus cargos políticos para emprender una nueva vida, loable propósito.
Mi trabajo era muy gratificante, sin embargo, o lo fue, para ser más preciso. Recuerdo aquellas páginas en blanco. Ahora soy expendedor de títulos. Yo les doy un barniz de ciencia y mis jefes los venden. El título de máster es el más caro. Me quitaron la tiza, la pizarra, el papel, y amarrado al duro banco de una pantalla burguesa, me dejo el tiempo y los ojos en múltiples aplicaciones informáticas. Redacto mi currículum varias veces al año, relleno cuestionarios, hago informes, firmo a todas horas PDFs y esbozo cronogramas que no pienso cumplir si no me obligan. Si Menéndez Pidal levantara la cabeza, si César Vallejo supiera lo que hacemos con sus versos. Vivo, ya lo he dicho, dentro de una violencia sistemática. De la rama partidista mejor no digo nada, o que me da vergüenza tantas veces. De la rama económica no quiero hablar tampoco, no me gusta andarme por las ramas. Solo voy a decir, debo decirlo, que es al mismo tiempo un rodillo sin frenos, una trituradora de huesos y de años y una caldera insaciable, alimentada con el cuerpo de los más inocentes y los menos culpables, para calentar a unos pocos seres sin escrúpulos, ojalá se abrasen. Luego está la violencia, que es tan solo violencia, aunque sus raíces muchas veces son políticas y económicas o nacen de diversos fanatismos. Ya he perdido la cuenta de los muertos que he visto en las noticias. Ya casi he perdido la capacidad de reacción, esa empatía que uno esconde detrás de los músculos abdominales. La información me obsede, se desborda y se anula a sí misma. ¿Cómo pensar entonces? ¿Cuándo pensar? Las líneas están saturadas. Se mezclan el dolor, lo intrascendente, la verdad, siempre en parte, y la mentira. Ya no sé qué pensar. Yo ya no sé pensar. Y me vuelvo más número aún, más código aún. Además, dicen en los libros de autoayuda que cada cual es lo que come y yo devoro peces con mercurio, pollos hormonados y terneras caníbales, sobre un lecho de salsa de antibióticos, tomates que no saben a tomate y microplásticos en general. Prefiero no saber lo que respiro. Yo no era eso, yo no era así. Y me pregunto ahora, señoría, si no pudo empezar todo este asunto el día en que me dieron sin mayor ceremonia mi primera tarjeta de crédito. Si todos mis errores, mis malas elecciones, las malas compañías, mis divorcios, son briznas en el aire, bagatelas, al lado de esta lista de atentados contra la esencia natural de hombres y mujeres. ¿Quién vuelve ileso de la burocracia? ¿Quién no se infecta entre fantasmas corruptos? ¿Quién no pierde la fe en la ventanilla del banco? ¿Y si lo de la sociedad de consumo hubiera que entenderlo en sentido literal? La voz de atención al cliente no supo darme una respuesta, pero yo no era así, yo no era esto. Bueno, como veis, esta parte final, este poema es extraordinario, ¿no? Ese río de confesión, ¿no? Que ya lo has anunciado en el poema anterior, ¿no? Que será la confesión. Y ahora vendrá esta reconstrucción de los hechos en el que la víctima, después de investigarse a sí mismo, se descubre entre PDFs y silencios administrativos o cuestiones irresolvibles, que son las que le explican ese final que además me resulta tan inquietante, el yo no era eso, yo no era así, y que al final retomas en pero yo no era así, yo no era esto. Es decir, le das la vuelta a esos versos y además lo acercas, ¿no? a este presente de la identidad en la que se ha convertido esa víctima. Un poema además con un carácter social evidente que anuncia desde la propia dedicatoria, ¿no? Al final el libro tiene unas dedicatorias, algunos poemas que no están incluidos en cada uno de ellos, y Reconstrucción de los hechos está dedicado contra, ¿vale? Está dedicado contra BC, FMI, CMT, la ANECA, CNAI, CNMV, TCU, RE, SEPI, IBEX 35 y muchísimos más, el BBV, el Endesa, es decir, toda esa lista de siglas, la mitad que yo no sabría decir ni lo que son, si no lo miro en Internet, o sea que al final evidentemente estamos acostumbrados a ese caos, ¿no? Y tú de pronto le has dado forma poética a esa confesión, a ese intento de reconstrucción en ese final de yo no era esto, ¿no? Con el pero, además, pero yo no era esto, es decir, hay un interés en insistir. Sí, claro, no quiero explicar nada en realidad, porque cada uno puede entender el poema como quiera,
Pero sí, el poema es claramente un grito de desesperación y en el fondo, pues ya estoy diciendo porque está escrito en verso libre, ¿no? Y no en verso medido. Hay versos medidos porque, bueno, porque el oído pues, me hace que salgan sin que yo quiera, ¿no? Y me resulta más difícil escribir versos libres que en decasílabos alejandrinos o versos reconocibles por la tradición, ¿no? Pero sí, el poema es un grito de desesperación y esto, claro, no voy a decir que sea yo, porque no me gusta mezclar los niveles. El que habla aquí es una voz del poema, un sujeto lírico, que no necesariamente soy yo, pero con el que yo me identifico bastante, ¿no? Y claro, es que uno se cansa, ¿no? Se cansa, hay momentos en los que ya está bien, ¿no? Ya está bien de tanta violencia por parte del sistema, esa violencia sistemática de la que hablo en todas partes, ¿no? Y lo que no ha cabido aquí, ¿no? La aseguradora, la industria de los medicamentos, las aerolíneas, todo, ¿no? O sea, todo. Es que es una constante agresión la que sufrimos desde que somos pequeños, bueno, por lo menos desde que somos clientes, ¿no? Desde que nos convertimos en clientes y en usuarios, ¿no? Y sí, pues me salió esta catarata de versos y no voy a decir que me quedé muy a gusto, porque a gusto no se puede quedar uno tampoco, ¿no? Pero necesitaba decirlo. Y bueno, y es parte claro, es una parte esencial, no está casualmente, o sea, no le da casualmente nombre al libro, es que el proceso de búsqueda de la identidad es porque la identidad sufre agresiones y se va desgastando y uno no se reconoce en la pureza que había en otro tiempo. Y un motivo de esa contaminación, en parte, ya había otro poema que decía, ¿a quién le puede echar la culpa, no? Porque también uno tiene sus propias culpas, ¿no? Y tiene que asumir sus errores. Pero mucho... Y no hablo de mí, a ver... Ya digo que no quiero identificarme con el yo poético. Esto pretende ser universal, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa, a unos más y a otros menos. Pero que esas agresiones constantes por parte del sistema económico, de la industria, de todo, ¿no? Pues hace daño a lo que nosotros deberíamos ser, como dice el poema, como hombres y mujeres que naturalmente seríamos otra cosa, mucho mejor que lo que nos dejan ser, ¿no? Con tantas agresiones. Y bueno, a partir de aquí empezará esa tercera parte en la que has dividido la lectura, que ya, bueno, pues será la conclusión del juicio, podríamos decir, ¿no? Después de todas estas investigaciones, de la confesión, de esa reconstrucción que ha hecho la propia víctima y la del propio investigador de su búsqueda de ese yo, de esa identidad. Y va a desembocar ya en ese alegato final, ¿no? Que me había puesto yo aquí anotado que casi como Perry Mason va a hacer una defensa absoluta de esa víctima, va a intentar salvar hasta el final, pedir clemencia por ese intento de ser una persona, bueno, pues con un deseo de mejorar, ¿no? Yo en el último poema, en el poema Veredicto, veo una esperanza, veo una mirada de esperanza, ¿no? Ese, como digo, como esa clemencia que se le está pidiendo al tiempo también, quizá, ¿no? A que le permita que ese yo se salve, ¿no? Creo, por lo menos esa es la lectura que he hecho yo de ese veredicto final de este juicio en esta novela de investigación en la que estamos metidos, ¿no? Sí, es verdad que este poema está lleno de elementos dolorosos, negativos y que yo me siento un poco en deuda con la sociedad. Digo, ahora tengo que escribir una comedia o algo así, ¿no? para compensar. Pero sí que he pretendido que no sea completamente negativo y el final del libro, como ahora veréis, el final lo voy a leer, el último poema, pues es un final abierto, ¿no? Ya veremos lo que pasa. Pero sí, hay una cierta esperanza en poder recuperar algo de esa esencia que una vez tuvimos, ¿no? Y que era luminosa, ¿no? Y que bueno, pues que quizá haya una manera de curar esas heridas, ¿no? Bueno, pues vamos a leer este tramo. No sé si vamos bien de tiempo. Sí, bueno, vamos bien, ¿no? Bueno, pues el siguiente poema se llama Evidencia número 1. Que es un título un poco tramposo, porque esto es de película americana. En realidad, en español habría que decir prueba, ¿no? Prueba número 1. Pero en las películas de juicio norteamericanas, pues la evidencia, ¿no? Una mala... falso amigo de estos, ¿no? Pero bueno, lo dejé por el sabor ese que tiene a novela negra.
y está hecho con recuerdos de la infancia. Lo escribe el sujeto lírico, pero los recuerdos eran míos en realidad, lo confieso. Con 7 años todo era posible. Así que yo creía firmemente que iría de verdad, como me habían dicho, a cazar los leones que el señor Marcelino tenía en su jardín. Me imaginaba un patio con jaramagos altos, la hierba sin cortar convertida en maleza y algún árbol pequeño y muchas sombras. De serpientes no hablaban, pero nunca se sabe. Yo sería capaz de apostarme la paga del domingo a que había serpientes. Pero yo no tenía ningún miedo. Sentía ya el aliento de la tierra caliente humedecer mi piel y arrebatarme el aire en medio de un aroma de evidente peligro. Luego, de vuelta a casa, la comida y la siesta. Los leones dormían unos días, pero un martes o un jueves por la noche me volví a encontrar al señor Marcelino, que ponía su mano en mi hombro y de nuevo me hacía la promesa con un guiño de cómplice. Así eran los veranos, cuando cada minuto era una hora, hasta que al fin septiembre, la ciudad y el colegio. Los leones dormían unos meses, pero yo volvería el verano siguiente. Con 8 años todo era posible. Esta tarde ha llegado la noticia lejana, seca y grave, como un árbol que cae en el próximo bosque o un portazo violento al final de un pasillo estrecho y largo. Y ahora me pregunto, ¿quién se encarga de cuidar el jardín del señor Marcelino, de vigilar a esos leones que nunca fui a cazar y que siguen allí, dueños ya de la casa y al acecho, sin que yo pueda hacer lo más mínimo, nada, porque a mi edad apenas hay 10 cosas posibles y entre ellas no está cazar leones? Y ahora viene un poema que se llama Prueba de cargo. Algo no encaja, ahora lo recuerdo. Las bocas que se acercan, el contacto, la cabeza en el hombro. ¿Era la mía, el suyo o al revés? Lo recuerdo entre brumas, nada más. Y es que en el fondo todo fue una bruma pesada. Tal vez allí crucé hasta el otro lado. Es todo muy confuso. Me parece que el día antes, incluso la mañana de ese día, yo era otro aún. Yo era otro aún y no esperaba dejar de serlo aquella misma noche. Hace ya muchos años, hace más de una década. Lo recuerdo muy mal, pero no quiero recordarlo mejor. Me basta con saber que a esas alturas, la de su hombro o bien la de su pelo, yo fui funambulista. No sé bien si crucé hasta el otro lado o si al llegar al medio del alambre caí. Lo cierto es que en alguna de las dos acepciones me precipité. Y entonces ya no pude, o ya no quise, volver a donde estaba en un principio. Puede ser que la bruma no habite solamente en la memoria. El siguiente poema no lo voy a leer, es Alegato del fiscal, y sí voy a leer el alegato final de la defensa. Quiero pensar que somos una especie de árboles, una raíz, un tronco y una copa, y que solo se ve nuestra corteza, cuarteada tal vez, áspera y dura, con grietas hondas. Quiero pensar entonces que por dentro, más allá de la albura, está el duramen, el centro, el corazón, nuestra médula. Quiero creer, en fin, que allí puede leerse nuestra historia y, lo más importante, que allí se guarda intacto cada año de vida, cada etapa. Hay un anillo allí, un anillo preciso, que conserva el registro inmaculado de quien fuimos entonces. Si eso fuera verdad, si fuera un árbol, hundiría las uñas o los dientes en mi propia corteza, tajaría las capas exteriores de mi tronco y abriría un buen hueco para verme otra vez como yo era. Vertería la savia necesaria, sembraría de astillas el perímetro de mis propias raíces con tal de dar conmigo y al fin reconocerme. Y bueno, llegamos a los 2 últimos poemas del poemario. Esto tiene su historia particular. El último iba a ser el que voy a leer ahora, era el último. Y bueno, y lo voy a leer como si fuera el último, y luego leo el otro. Jurisprudencia. Se subtitula, este es el único que tiene subtítulo, Revisión de un caso en el contorno de las horas. Y es que este es el último poema del contorno de las horas, con algunas modificaciones, ¿no? Una especie de versión. Bajo un sol invisible, en medio de las dunas, nos asalta la idea de que el próximo oasis está a tanta distancia como el que hemos dejado atrás a nuestra espalda. Hace ya tanta sed. Saberlo con certeza es imposible. Lo sugieren el miedo o la esperanza. No tenemos un mapa del desierto.
y no hay exploradores ni cartógrafos capaces de indicar el sitio exacto en que los espejismos hunden sus dudosas raíces. Andamos por la arena, reloj inacabable. Eso es todo. Y eso era todo, ¿no? Ahí terminaba el libro, ya recibí las primeras pruebas de imprenta y entonces le pedí a la editorial que le dije, quiero incluir otro poema. Y este poema está escrito después de todos los demás, después de todos los de aquel libro, después de todos los de este. Se llama Veredicto. Tiene una cita de Benjamin Black que dice, entiendo, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Pues claro que me acuerdo, mintió. Esta niebla que no nos deja vernos levantará algún día. Igual que se formó y envolvió nuestros cuerpos con su tacto de anfibio, igual que se formó y ocultó con su manto la luz del sol y toda luz que hubiera, así, del mismo modo, levantará, se irá, se hará jirones cada vez más pequeños hasta no ser ya nada y, disipada, cada cosa del mundo tendrá color de nuevo. Pero cuando esta niebla que no nos deja vernos se haya ido y ya todo se vea con su perfil exacto, puede ser que alguien falte, que no esté donde estaba, donde estuvo. Ahora, con la niebla, no podemos saberlo. Gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta lectura y por contarnos que este poema es añadido, porque como yo te decía, yo al leerlo tuve esa sensación, ¿no? Este poema, de pronto hay un salto respecto a los anteriores, hay un deseo de que la niebla se despeje, ¿no? Ya ese veredicto es de esperanza, de futuro, ¿no? Sí. Queda tiempo, ¿no? Hasta ahí el tiempo se estaba agotando y eso es todo, como decía el último verso de Jurisprudencia, y de pronto no. Entonces, bueno, me gusta que nos lo cuentes porque efectivamente encaja en la lectura completa de este libro. Sí, queda la posibilidad. No podemos saberlo, como dice el poema. No podemos saberlo, pero... No podemos saberlo. Pero después de eso es todo, ahora no podemos saberlo, pero ese no podemos saberlo es una duda, vuelve a ser una pregunta, vuelve a ser un silencio que nos permite rellenarlo o intentarlo, por lo menos, ¿no? Me gusta. Yo creo que seguro que hay alguien que puede querer, ¿no?, hacer algún comentario, tomar la palabra o lo que quiera. Así que, por favor, ¿quién quiera hacerlo? ¿Nadie? No seáis tímidos. Bueno, pues... Podéis preguntar si el poeta nace o se hace. No, bueno, pues no sé, si tú quieres... Nos vamos entonces, añadir, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Nadie quiere...? Mira, Carlos. Muchas gracias, me gusta mucho la presentación. Hay, hablaba de una estructura, ¿no?, que ya leía, pues, pero también hay como cierta capacidad positiva en el poema, ¿no? Cada uno de los poemas. Sí, son poemas independientes. Es verdad que alguno ya fue escrito pensando en el libro, pensando en qué sitio podía ocupar, qué vacíos quedaban dentro de esa estructura que yo había planeado, pero la mayor parte son poemas hechos a lo largo del tiempo, de muchos años, que, claro, como una preocupación que he tenido durante mucho tiempo, pues bueno, casaban y encajaban unos con otros. Y sí le quise dar las dos cosas, ¿no? O sea, los poemas en general, la mayor parte, son autosuficientes, son autónomos y se podrían haber publicado exentos en cualquier otra parte, en revistas, en otro libro, podrían entrar también. Lo que sí he tratado es de darle una continuidad a la historia, que claro, no es una historia cerrada. Iba a decir... Claro, no es cerrada como lo sería un relato novelesco, pero en realidad ni siquiera la novela moderna tampoco es cerrada. La novela del siglo XIX sí, pero ya en el siglo XX los novelistas no tienen compasión del lector. Y le dicen, no, pues tú te buscas la vida y tú interpretas aquí lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, teniendo en cuenta las dos cosas, ¿no?, que es un libro de poemas y que no quería hacer una estructura muy cerrada, pues hay una cierta... lasitud, una cierta flexibilidad a la hora de interpretarlo todo, ¿no? O sea, no es una historia con principio, final
y ya está. Pero sí, he intentado las dos cosas. O sea, los poemas están escritos en su mayor parte con independencia, sin conocerse entre sí, quitando, ya digo, a lo mejor 2 o 3 que sí ya hice cuando estaba todo el conjunto ensamblado. Y son las dos cosas, sí. Pero en cambio al leerlo, ahora que estaba preguntando Carlos por la estructura, tú has leído los 5 primeros poemas sin decir el título, porque de esos has dicho el título primero, y entonces has leído los 5 seguidos. Y al leerlos los 5 seguidos, claro, yo en ningún momento he tenido esa sensación al leerlos anteriormente, porque yo iba leyendo cada título con cada cita introductoria y no he sido consciente. Pero al leerlo tú seguido, sí están todos unidos por un hilo conductor, y de hecho la última palabra o penúltima de cada uno de estos poemas va a aparecer en el primero o segundo verso siguiente. Entonces, eso le da una coherencia interna interesantísima, que yo he sido consciente cuando te he escuchado leerla a ti. Es decir, escenario termina diciendo, había que esperar que llegara el detective. Y el detective empieza diciendo, el detective se miró a sí mismo. Y acabas de presentar al detective y el detective se mira a sí mismo. Y ese termina diciendo, ¿a quién puedo echarle la culpa de aquel crimen? Y el siguiente poema dice, bien podía pasar inadvertido aquel crimen sin móvil aparente. Es decir, esto aquí hay, esa novela autobiográfica de la que decía yo antes que me habías puesto en la cita, efectivamente se puede seguir, ¿no? Esa trama, y en estos poemas, al tú haberlos leído de corrido, ha sido interesantísimo reconocer ese hilo conductor entre todos estos poemas, ¿no? Sí, esos poemas en concreto sí, lo que no recuerdo en qué orden los escribí, pero sí son todos del mismo ciclo, eso sí, ¿verdad? Los escribí todos. Podían ser todos uno seguido prácticamente, ¿no? Porque encajan en esa corriente continua, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien se anima? Ya, mira, sí. Yo quería preguntar cómo fue el proceso de elección de las citas para cada poema, si al leer esa novela pues inspiraba el poema, o si me el poema y luego recordaba esas novelas y me inspiraba con la cita, un poco. Sí, no sé en qué momento me di cuenta de que algunos escritores clásicos, pues si tú sacas de contexto lo que están diciendo, pues, esto es muy interesante, ¿no? Esta frase, ¿no? Es redonda, es rotunda. Y entonces, claro, como tenía estructura de novela policíaca, pues se me ocurrió, puedo usarlo, ¿no? Puedo usarlo en vez de poner la típica cita de otro poeta, que tampoco me gusta especialmente poner citas. Suelo poner alguna de César Vallejo, porque tengo debilidad por César Vallejo, y algún otro poeta, ¿no? Entonces, en otros poemarios a veces he puesto alguna cita, pero no soy muy de poner citas constantemente. Pero al poner 3 o 4 me pareció un juego fascinante. Digo, es que, claro, esto le da otro sentido al poema o permite... Y ya empecé la búsqueda, ya empecé a buscar, a coger novelas clásicas. A ver, me hace ilusión poner algo del Halcón Maltés. Entonces voy al Halcón Maltés, empiezo a buscar y enseguida encuentras, o sea, coges un párrafo y encuentras alguna frase que sacada de contexto parece misteriosa o parece profunda, que luego en su contexto pues a lo mejor es banal, ¿no? Es algo que no tiene especial trascendencia, pero que cuando la pones separada pues parece un adagio, ¿no? O una reflexión profundísima o algo. O a veces pues tienen gracia y te ríes, ¿no? También hay una cita graciosa así. Así fue. Bueno, ¿alguien más para terminar? ¿No? Bueno, pues nada, Juan, yo solo te puedo volver a dar las gracias, de verdad. Ha sido una alegría tener la oportunidad de poder leer esta reconstrucción de los hechos, teniendo que hacerlo con el detenimiento suficiente para poder estar hoy hablando contigo, cosa que me parece un auténtico lujo. Gracias por la oportunidad y por estar hoy, esta tarde, aquí con nosotros, leyéndonos. Bueno, muchas gracias a ti por la lectura, por la presentación. Muchas gracias a vosotros por haber venido.